Génesis capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice la palabra, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué está este versículo? En la Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que está escrito tiene alguna intención, algún sentido. Pero ¿por qué está escrito que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban? Porque en el momento que ellos comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, ellos dice que sé cómo se vieron. Ellos se vieron desnudos. Dios dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Pero ellos se vieron desnudos. Curiosamente, unos versículos antes dice, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero unos pocos versículos después dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, antes estaban desnudos, pero eso no era motivo de vergüenza para ellos. Después, cuando comieron el fruto que Dios les dijo, el día que coman de ese fruto, ciertamente morirán. Lo importante es esto. Dios había dicho que el día que comieran de eso, ciertamente iban a morir. Dios lo dijo, pero ellos comieron. ¿Ellos se vieron muertos? No, no se vieron muertos. Vamos a mirar el versículo 7. Ahí en el versículo 7, bueno, desde el 6. En el 6 dice que Eva vio y ahí fue cuando ella comió y dio a su marido. Vamos a leer desde el 6 y 7 del capítulo 3. Capítulo 3 de Génesis dice, el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero antes estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Cuál fue la diferencia? La única diferencia que podemos ver es, dice la palabra, que fueron abiertos los ojos. ¿Fueron abiertos hacia qué? Hacia ver la desnudez como un problema. Antes la desnudez era un problema, no era un problema. Estaban desnudos, pero dice la palabra, no se avergonzaban. ¿En qué momento se convirtió en problema? Cuando ellos murieron. Dios dijo, el día que coma de ese fruto, de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. Dios lo dijo, ¿no? El día que coman de ese árbol, van a morir. Entonces, ¿murieron o no murieron? Cuando pregunto así, muchas personas me escriben, sí, murieron espiritualmente, así. Entonces, ¿qué es esa muerte? Ya habíamos explicado en videos anteriores qué es ser a imagen de Dios. Ser a imagen de Dios es lo que era Adán y Eva antes de morir. En el momento que murieron, la muerte les hizo perder esa imagen de Dios. Ellos eran a imagen de Dios, Dios los hizo a imagen de Dios, pero ellos comieron de ese fruto y murieron. Esa muerte hizo que ellos y Dios ya no fueran a la misma imagen. Entonces la vista de ellos, por consiguiente, iba a quedar totalmente distorsionada. La vista de ellos ya iba a ver conforme a la voz a la cual ellos se inclinaron. ¿Ellos a qué voz se inclinaron? Había solamente una voz, que era la voz de Dios. Ellos únicamente escuchaban la voz de Dios. Dios preparó esos dos árboles. Dios sabía que si no iban a ser engañados con esos árboles, iban a ser engañados de otra manera. Porque Satanás, dice la Biblia, es engañador. Entonces Satanás no necesitaba esos dos árboles para engañar, o sea, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. No, Satanás con cualquier cosa los podía engañar. Entonces, el árbol de la vida, sabemos, el árbol de vida es nuestro Señor Jesucristo. Ese árbol que dice la palabra que, ¿dónde fue puesto? En el centro. Dios puso en el centro al árbol de vida, pero también puso el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando me han preguntado por qué no lo puso en un lugar, si tenía que hacer ese árbol, no entiendo por qué Dios tenía que hacer ese árbol, pero si tenía que hacer ese árbol, ¿por qué no lo puso en un lugar donde ellos no lo comieran? Ese es el corazón del ser humano, porque el corazón del ser humano, ¿qué quiere? Quiere evitar los problemas, quiere que todo esté como sin dificultades, ¿sí? Pero Dios, ¿por qué permitió entonces eso? O sea, ¿acaso será que Dios quiere las dificultades? No, lo que pasa es que Satanás, el corazón de Satanás era ser igual a Dios. Como Dios lo echó, entonces Satanás, ¿qué quería? No se quiere ir solo.
Satanás sabe que su tiempo ya está contado. Entonces Satanás se quiere llevar el mayor número de personas con él. Vemos cuando nuestro Señor Jesucristo cuenta la historia de dos personas que murieron. Uno era rico, el otro era el mendigo Lázaro. ¿A dónde se fue el rico? Fue al Hades y dice que alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Y a dónde fue el mendigo? Fue al seno de Abraham. Fue al seno de Abraham. ¿Abraham quién es? El padre de la fe. ¿Abraham va con Dios o Abraham va al infierno? El padre de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir, al lugar donde va Abraham es al lugar donde van a ir las personas que son libres del pecado. La persona que es pecadora, ¿a dónde va? Va igual que el rico. Ahora, muchas personas relacionan pecado con las acciones. Entonces, por eso se imaginan que pecado es lo que hacen. Una pregunta que me han hecho reiterativamente muchas veces, sobre todo ayer, yo no sé por qué, no recuerdo por qué, pero me la hicieron muchas veces, es ¿cómo hago yo si todavía, a pesar de que entiendo que Jesús ya llevó nuestros pecados, que Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados, y que no se refiere a pecados del pasado, no, se refiere a todo lo que yo vaya a cometer de aquí hasta que yo muera? Y a pesar de que yo lo entiendo, ¿por qué yo no dejo de pecar? ¿Por qué yo sigo pecando? Así me dicen algunas personas. Entonces, miramos en la Biblia, vamos a ver un versículo que yo sé que a más de uno le va a sorprender lo que dice ese versículo. Primero hago esta pregunta. La persona que es justa, el que es salvo, para que sea salvo es justo. Para que sea salvo, ha sido redimido de los pecados. Pero la pregunta, un justo, listos para contestar. Espero las respuestas, ¿vale? Entonces, un justo, un salvo, ¿sigue pecando? Después de haber sido salvo, después de ser justo, ¿sigue pecando? Vamos a ver las respuestas. ¿Sigue pecando? Los árboles eran... Bueno, no sobre árboles, nada. Una pregunta, si comían la manzana, solo los dos vivirían en Edén. Si no comían la manzana, bueno, primero que todo ellos no comieron manzana, ellos no comieron manzana, solo los dos vivirían en el Edén. Primero que todo vamos a ver la base, pero ética hablamos de eso, ellos no comieron manzana, ya vamos a ver, ellos no comieron manzana. Escucha muy bien, nosotros vamos a nombrar el árbol y el fruto que le sale al árbol. No, sí. Algunos dicen que no puede pecar, otros dicen que sí puede pecar. No comete transgresiones nomás. No, comete transgresiones nomás. Bueno, ya vimos dos respuestas diferentes. Unos dicen sí puede pecar, sí, claro, por supuesto. Otros dicen no puede pecar. Entonces, para los que dicen no pueden pecar, no porque es sábado, por Jesucristo, Violeta. Interesante. Esa respuesta difícilmente alguien la da, pero la dio Violeta. Resulta que vamos a mirar qué dice Primera de Juan. Vamos a mirar qué dice Primera de Juan, el capítulo 3. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan está después de Hebreos. Después de Hebreos sigue Pedro, y después de Pedro, de las dos epístolas de Pedro, siguen las 3 epístolas de Juan. Y vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hasta ahí una persona que puede pensar, es que dice que no practica, pero sí podría pecar si se descuida. No porque la persona que piense de esa manera está pensando no practica porque se esfuerza por no pecar, pero no se refiere a eso. Si la persona dejara de pecar porque se esfuerza, no sería necesario que viniera alguien que nos salvara del pecado. Si tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a salvarnos del pecado, significa que de ninguna manera nosotros podemos dejar de pecar por nosotros mismos. Quiere decir que la solución al pecado, el pecar o no pecar, no está en nuestras manos. Entonces vamos a mirar lo que termina de decir ese versículo. Después de que dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, mire lo que dice. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Para quienes no sepan, la simiente es nuestro Señor Jesucristo.
La palabra lo dice la simiente. No habla de muchas simientes, como en el caso de cielos. No habla de muchas, no. Habla de la simiente, la cual es Cristo. Lo dice la palabra, la simiente es Cristo. Entonces aquí dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, el que es nacido de Dios no puede pecar, pero no se refiere a las transgresiones. Bien lo nombró Lina Patricia lo nombró. No se refiere a las transgresiones, ¿sí? Se refiere, entonces, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo cuando dice no puede pecar. Presten atención, traten de no distraerse. Les voy a explicar por qué dice no puede pecar. ¿Qué es distraerse? Van a llegar muchos pensamientos de una cosa, de la otra. Ay, pero en Isaías a mí me pareció. Ay, pero tal cosa. Ay, pero una persona me dijo. Traten de no dejarse distraer por los pensamientos que les van a llegar. Hay alguien que quiere que no reciban la palabra. Es alguien que va a querer que sus pensamientos en ese momento estén en otro lado. Que ustedes no puedan prestar atención, sino que estén en un lado, en otro lado. Que estén en lo que van a hacer después, ¿sí? O que estén en otro tema, que traten de irse a otro tema y a otro tema. Entonces, ¿por qué dice no puede pecar? El justo, el que es nacido de nuevo, no puede pecar. Porque el pecado no es algo que está en nuestras manos. Sí, sé que según lo que nos han enseñado, esto no encaja. Esto que les estoy diciendo no encaja. Porque lo que nos han enseñado es que una persona peca cuando infringe, por ejemplo, los 10 mandamientos. O cuando su conciencia le muestra que está haciendo algo que es malo. Cuando su conciencia le muestra que está haciendo algo que de pronto ofende a Dios. ¿Por qué? Porque la persona piensa, porque su conciencia le muestra. ¿La Biblia lo dice o la conciencia? No, la conciencia. No sé si se acuerdan que cuando la mujer fue sorprendida en adulterio, vamos a mirar ese pasaje. Ese pasaje es Juan capítulo 8, del versículo 1 al 11. Hay una Biblia en especial que no tiene ese pasaje, pero la mayoría, todas las otras Biblias sí lo tienen. Solo hay una Biblia que no tiene Juan 8 del 1 al 11. De resto, si tienen esa Biblia, pues no lo van a poder leer. Pero si tienen cualquier otra Biblia, una Biblia normal, van a poder leer ese pasaje. Vamos a Juan 8. Juan capítulo 8. Juan es uno de los evangelios, es el cuarto evangelio. Entonces va el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, desde el versículo 1. Es la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Ahí habla sobre la conciencia de las personas que la querían enjuiciar. Dice Juan capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Leo desde el versículo 1, ¿no? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que estaba escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice que todos se fueron, ¿no? Incluso Jesús estaba enseñándole a un grupo de personas. Cuando les estaba enseñando, cuando generalmente los judíos, no, y no solamente los judíos, muchas personas quieren explicarle a otras personas, casi siempre se hacen en círculo, ¿no? Es lo normal. Digamos que alguien empieza a tocar la guitarra en un parque. Como las personas que quieren oír se acercan a ese cantante, hacen un círculo alrededor de él, ¿cierto? Entonces, lo normal es
la persona que está explicando está en el medio de ese círculo a quienes les está explicando o está en uno de los extremos de ese círculo. Entonces, por lo que dice acá, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo no estaba en el centro del círculo, sino estaba a un lado. Era como parte de ese círculo. Pero los escribas y fariseos, los que buscaban tentar a nuestro Señor Jesucristo, ellos sorprendieron a la mujer en el acto del adulterio y la llevaron y la pusieron en el medio, la pusieron en el medio. Pero curiosamente, después, a pesar de que Jesús les estaba enseñando, los que llegaron a traer a la mujer, ellos tenían una intención, apedrearla. Cuando la ponen en medio, resulta que a los que les estaba enseñando, ellos también tenían la misma intención. Ellos también, cuando vieron que esa mujer fue sorprendida en el acto del adulterio, ellos también quisieron apedrearla. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, dice que todos, a los que les estaba enseñando y a esos que llegaron con la mujer sorprendida en adulterio, dice todos, acusados por su conciencia, empezaron a dejar la piedra en el suelo y se fue cada uno a su casa. Y solo en esa cena, ¿quién quedó? Solo quedaron dos. Pero si Jesús le estaba enseñando a un grupo de personas, ¿qué pasó con ese grupo de personas? Todos estaban bajo la ley. Todos estaban bajo la ley. A pesar de que Jesús les estaba enseñando, ellos podían recibir, no podían recibir. Solo hubo una persona que recibió en ese momento y fue la mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. ¿Qué fue lo que hizo que ellos dejaran las piedras en el suelo y se fueran cada uno a su casa? Lo que hizo que ellos hicieran eso fue sus conciencias. Entonces, ya que ella fue la única que se quedó con nuestro Señor Jesucristo, ella que pudo recibir la liberación de sus pecados, Jesús le dijo, ¿alguien te condenó? Ninguno, ni yo te condeno. Mire lo que Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Sabe por qué Jesús le dijo, vete y no peques más? Las personas que están bajo la ley, ¿cómo lo interpretan? O sea, que ella se vaya y que a partir de ese momento se esfuerce por dejar de pecar. Una pregunta. Ella sabía por la ley de Moisés, todos los que estaban ahí, por qué querían apedrearla. A pesar de, aún los que le estaban enseñando, a los que Jesús les estaba enseñando, ¿por qué querían apedrearla? Porque ellos fueron criados bajo una moral religiosa. La moral religiosa que decía, la ley de la moral que a ellos los regía, decía que si una mujer era sorprendida en el acto del adulterio debía morir. Eso lo dice la ley de Moisés. Ellos fueron criados, enseñados para tratar de hacer lo que está escrito en la ley de Moisés. Y eso no es cumplir. La gente piensa que eso es cumplir. No, sí, la ley es para guardarla, pero no se refiere a eso. No se refiere a que tratemos de hacer lo que está escrito en la ley. Porque las personas que trataban de hacer lo que está escrito en la ley, al ver que alguien la infringió, tomaron piedras. Jesús hizo una pregunta en alguna ocasión. Dijo, ¿por qué miras la paja? La paja que está en el ojo, en otro ojo, no en el tuyo, sino en otro. Y no te das cuenta la viga que tienes en tu propio ojo. Porque cuando una persona está bajo la ley, no se da cuenta, pero esa persona fácilmente juzga a otros por lo que hacen. Estar bajo la ley no significa que asista a una iglesia en especial. No, hay personas que no asisten a ninguna iglesia. Pero cuando ustedes se dan cuenta que critican a otra persona, esa persona está bajo la ley. Cuando dice, no sé, critica, digamos, algún vecino suyo que no asiste a ninguna iglesia ni nada, tiene una vida como la gran mayoría de las personas, pero esa persona se cree bien, cree que está bien, porque esa persona sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, a su punto de vista. Esa persona, cuando toma la piedra, tomar la piedra es el equivalente a juzgar a otra persona. Entonces, cuando ve que, no sé, su vecino de pronto sale a lavar el vehículo y sale con una manguera y le echa agua y le echa agua y le echa agua, de pronto él piensa, es un desperdicio. Ya, solamente con haber emitido ese juicio, él cómo se siente. Yo soy mejor porque yo no desperdicio como él. Por algo tan tonto como eso, esa persona ya se siente mejor. La conciencia de nosotros nos hace sentir mejor viendo defectos en los demás. Por eso quien está bajo la ley, si ustedes se dan cuenta en los comentarios de los videos, ustedes ven que atacan y atacan y agreden. Agreden y agreden, insultan. De pronto usan insultos, por decirlo de alguna manera, religiosos. Insultos
que suenan bonitos. A Jesús lo insultaban, ¿sí? Los religiosos de esa época lo agredían, porque ellos estaban bajo la ley. Una persona que está bajo la ley siempre está comparándose. ¿Para qué se compara? Para sentirse mejor. ¿Qué fue lo que comió Adán y Eva? Ahorita alguien nos escribió la manzana, ¿cierto? La manzana. Pero bueno, no hay problema. ¿Por qué escribió la manzana? Porque eso es lo que nos han inculcado, eso nos enseñaron, eso es lo que sabíamos. Pero cuando miramos la Biblia, ya todos saben que eso no fue lo que comió. Ahora hago la pregunta. ¿Qué fue el fruto que comió Adán y Eva? Si no fue una manzana, entonces, ¿qué fue? Nos han enseñado que fue una manzana, pero sabemos que no fue una manzana. Entonces, veo los comentarios. ¿Qué fue lo que comió Adán y Eva? Me dicen que el fruto prohibido está cerca, pero no. Está cerca, pero falta lo más importante. Es como decir Jesús es Salvador. No, Jesús es Salvador de los pecados. Los libros teológicos enseñan que Jesús es Salvador. Eso enseñan los libros teológicos. Comieron lo que Satanás les dijo, el pecado del fruto, maná, el pecado es el fruto. No explica qué tipo de fruta es. Sí explica. Ya vamos a mirarlo. Si no lo escriben, ya alguien lo escribió. O sea, sí había alguien que sabía. Fruto de la ciencia del bien y el mal. Ya van dos personas que sabían del árbol del bien y el mal, del conocimiento del bien. Nombró una parte, le faltó la otra parte. Bueno, entonces vamos a leerlo. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar en qué parte de Génesis está escrito el nombre del árbol. Está escrito... bueno, primero voy a aclarar esto. Ya. El árbol, ¿cómo se llama un árbol? El árbol se llama según el fruto que da. Por ejemplo, ¿cómo se le dice a un árbol que da naranjas? Y evito nombrar manzana porque hay mucha gente que se confunde. Entonces, como están tan confundidos con manzana, entonces voy a nombrar cualquier otro árbol menos el de manzana. Entonces, un árbol de naranja. Un árbol de naranja se le dice naranjo. ¿Por qué se le dice naranjo a ese árbol? Porque es un árbol de naranja. Una forma de llamar al árbol de naranja es decirle árbol de naranja, ¿sí? O decirle naranjo. Pero está válido cualquiera de las dos, árbol de naranja o naranjo. ¿Y por qué se llama naranjo? Porque es árbol que da naranjas. Entonces, el árbol normalmente se llama por el fruto que da. Incluso, para saber qué fruto da un árbol, uno dice árbol de. Mire que yo dije ahorita árbol de naranja. Entonces, yo no estoy hablando del fruto, estoy hablando del árbol. Entonces, el árbol de naranja, digamos, no, aquí mi vecino tiene un árbol de naranja. Puede que ese árbol dé fruto o no dé fruto, puede que ese árbol esté seco, puede que sea un árbol que van a arrancar, pero ¿por qué yo dije árbol de naranja? Porque yo dije que mi vecino tiene un árbol de naranja. Porque el que se le vea o no se le vea el fruto no define el árbol. Si ese árbol diera fruto, serían naranjas. Por eso yo me atrevo a decir árbol de naranjas. Entonces, cuando yo digo árbol de, voy a usar tres palabras. Árbol de naranjas. Árbol de naranjas. Aquí hay una partícula que une dos palabras. Árbol y naranja. Pero esa partícula de, ¿qué significa esa partícula de? Lo que aparece árbol de, lo que aparece después del de, indica el fruto que le sale a ese árbol. Si yo digo árbol de piña, ¿qué fruto le sale a ese árbol? Si yo digo árbol de sandía, ¿qué fruto le sale a un árbol de sandía? ¿Será que a un árbol de sandía le sale limones? Si yo digo árbol de limón, ¿será que necesito hacer este ejemplo con muchos más árboles? No, creo que ya algunos la cogieron. Si dice árbol de, lo que sea después de la palabra de indica el fruto. Árbol de, esto es el fruto. Árbol de y el fruto del árbol. Árbol de, fruto. Listo, ahora sí vamos a leer Génesis 3. Les expliqué así y tuve que hacer esa exageración porque aunque no me lo crean, como es la palabra de Dios, no todo el mundo la puede recibir. El ser humano automáticamente se resiste. Dice la palabra, fuimos enemigos de Dios. Antes de que una persona sea salva, es enemiga de Dios. Entonces se resiste. Quiere que su realidad o su concepto o su imagen o lo que escuchó, tal vez lo que aprobó en su corazón, digamos que, no sé, hace un año escuchó una prédica y en la prédica dijeron el árbol maligno, un ejemplo. Entonces la gente tiene, sí, no es un árbol de naranja, sino es un árbol maligno. Y yo le digo, no es un árbol maligno. Entonces la persona podría pensar, sí, pero ¿por qué dice sí? Porque es algo que ya había recibido en su corazón tiempo atrás. Por eso, para que alguien pueda recibir la palabra, tiene que estar vacío. Una persona que no esté vacía se va a resistir, constantemente se va a resistir. Vamos a Génesis 3, vamos a mirar árbol de. ¿De qué era el árbol? ¿Árbol de qué? Vamos a mirar Génesis 3.
Bueno, Génesis 2. Vamos a mirar Génesis 2, versículo 9. Versículo 9. Génesis 2, versículo 9. Y también 16 y 17, pero primero el 9. Dice el versículo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí dice árbol de. Y después de dice la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es el fruto que le salía a ese árbol? La ciencia del bien y del mal. Sé que ahorita más de uno está haciendo caras, porque dice, ¿cómo algo tan grande, esa frase tan grande es un fruto? Árbol de la ciencia del bien y del mal. Nuestro cerebro, ¿qué piensa en modo automático? Nuestro cerebro piensa en modo automático de manera humana. ¿Qué es de manera humana? Como Nicodemo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué salió automáticamente de Nicodemo? De Nicodemo salió, sí, por supuesto, es necesario nacer de agua y del Espíritu. No, de Nicodemo salió una resistencia. Automáticamente Nicodemo llegó y dijo, pero ¿cómo puede uno hacerse pequeño, volverse a meter en el vientre de la madre y nacer? Porque para Nicodemo la palabra nacer únicamente, él la entendía con lo que él había conocido, lo que le habían enseñado, lo que él ya había recibido en su corazón, que es nacer. Si Nicodemo no se vacía, no puede recibir lo que Jesús le está enseñando. Jesús le está diciendo, es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, ¿por qué se resistió? Porque él está apelando a su conciencia. ¿Qué es lo que no deja recibir la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hizo que estas personas que querían apedrear a la mujer sorprendida en adulterio no pudieran recibir la palabra de Jesús, sino que cada uno se fuera a su casa? Sus conciencias, ¿qué fue lo que los acusó? Sus conciencias, la palabra que dice, Jesús a qué vino, a lavar todos nuestros pecados. Jesús vino a cargar todos los pecados de nosotros, a limpiarnos de nuestros pecados, a eso vino. Pero ellos podían recibir a Jesús, dice la palabra, más a todos los que le recibieron. Pero ya saben, recibir a Jesús no es decir, Señor, yo te recibo. Algunas personas piensan que recibir a Jesús es, no sé, apretar los ojos, inclinar la cabeza, apretar los puños, o unir los puños así, y decir, Señor, yo te recibo. Aprieten más los puños, Señor, yo te recibo. Muchas personas piensan que eso es recibir. No, recibir no es decir yo te recibo, sino Jesús habla sus palabras. El que me ama, guarda mis mandamientos. Bueno, cuando dice guarda mis mandamientos, se está refiriendo guarda lo que yo les he dicho. Porque más adelante Jesús aclara, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, eso significa recibirle, más a todos los que le recibieron. Pero las personas pueden recibir la palabra de Dios, no, se resisten. Entonces, aquí aparece cuál es el árbol. Si lo miramos más adelante, en el versículo 16 y 17, 16, en el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios, ¿qué está diciendo? El día que coma de ese árbol va a morir. ¿Pero de qué árbol? ¿De manzana? Vuelvo y pregunto, ¿el árbol de manzana? No, ahí lo dice, ¿no? Ahí dice, mas el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo dice. Mas el día que comas del árbol, ahí dice el árbol de manzana. Estoy repitiendo porque realmente nuestra resistencia a recibir la palabra hace que nos quedemos enfrascados en algo que recibimos tiempo atrás. Por eso dice la palabra, mas a todos los que le recibieren. ¿Quién puede recibir la palabra de Dios? ¿Quién puede? ¿El ser humano en condición natural puede? No puede. El ser humano, por inteligente que sea, por más que haya hecho doctorado, que haya estudiado, que se la pase todo el día leyendo libros de leyes, libros de medicina, que sea una persona que puede rápidamente como interpretar textos, ¿puede recibir la palabra de Dios? No puede. Por naturaleza no puede. Por eso dice, parece que fuera fácil ese versículo que dice, mas a todos los que le recibieron. Parece que fuera fácil, porque la gente piensa que, ¿cómo lo volvemos fácil? Pues recibir es decir, yo te recibo. Sí, Señor, yo te recibo. Apretando los ojos, sí, Señor, yo te recibo. Apretando los puños, sí, Señor, yo te recibo. Llorando, Señor, yo te recibo. ¿Eso es recibir? No, las religiones enseñan eso. Nuestra lógica lo aprueba, nuestro corazón está de acuerdo. Pero cuando miramos la Biblia, no, eso no es recibir. Eso no es recibir.
La persona que cree que de esa manera recibió, cuando le preguntamos, ¿usted es pecador? ¿Qué contesta? Por supuesto. ¿Quién puede decir que no? Todo. Claro, yo soy pecador. Ahora le preguntamos, ¿sabe según la Biblia a dónde va un pecador cuando muere? Y se queda pensando por primera vez en esa pregunta. ¿Un pecador? Según la Biblia un pecador muere. La paga del pecado es muerte. Ah, va al infierno. Sí, porque morir para Jesús era ir al infierno. Cuando Jesús se refería a la muerte y cuando en el Apocalipsis habla de la muerte, habla de ir al infierno. Entonces, sí, morir, un pecador muere, va al infierno. ¿Usted se da cuenta de lo que me acaba de decir? Usted me dice que usted es pecador y a la vez usted me está diciendo, ¡ay! Y a la vez usted me está diciendo que usted eh, que si un pecador muere va al infierno. Y ahí la persona va a empezar a justificarse, va a empezar a hablar de su trayectoria, de sus experiencias, de que yo sentí, una vez yo sentí la presencia, yo vi a mi Señor Jesucristo, la habitación se puso toda blanca y empieza a hablar un poco de cosas religiosas que invalidan ¿qué? Invalidan la palabra de Dios. Con todo ese poco de cosas religiosas, lo único que está haciendo es invalidar la palabra de Dios. Solamente hay personas que logran, pero quien esté vacío se logra quedar con un pecador muere y va al infierno. Y yo no puedo decir que no sea pecador. O sea que yo estoy entonces yéndome para el infierno. La persona que logre quedar así, buena noticia, puede recibir la salvación. Pero la persona que empieza a justificarse y a hablar de que yo experimenté un milagro, yo impuse manos y en el nombre de Jesús lloré y tal persona se sanó, y esa persona está queriendo decir, sí, la paga del pecado es muerte y un pecador entonces muere y va al infierno y yo soy pecador, o sea que yo voy al infierno. No puede decir eso. Llega hasta ahí. Cuando llega el momento de decir la verdad, enseguida empieza a torcer las cosas y a decir cualquier cantidad de cosas y a decir, no, yo le recibí. ¿Pero cómo le recibió? Diciendo yo le recibo. No le ha recibido. Ha estado en un completo engaño. Ha estado en una completa mentira. Les recomiendo, ya se terminó el tiempo pero del día de hoy, pero les recomiendo que miren el video 3. Se van a sorprender. El video del Salmo 3. Todos los videos están en orden. Ahora, si ustedes escriben solamente escrito está también, pues le van a aparecer los videos en desorden. Pero ustedes tocan mi foto. Una vez que toquen mi foto, les entran realmente a mi perfil. Y una vez que entran a mi perfil, van a ver los videos en orden. Como están en orden, entonces ustedes van hasta el primero, luego miran el 2 y el 3 porque están en orden. Les recomiendo que miren el video 3. Lo que van a encontrar ahí les va a sorprender porque, primero que todo, lo que aparece ahí se lo habrán explicado totalmente torcido. Pues sí, cuando lo vean, algunos han experimentado un choque, algunos han podido recibir la salvación. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder considerar tu palabra. Muchas personas han entrado el día de hoy, muchas personas con su conocimiento, con lo que tenían, no han podido recibir la palabra. Te pido para que los vacíes. Solamente si algo está vacío puede recibir. Pero si algo está lleno, lamentablemente no puede recibir. Tú lo dijiste, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Para que una persona tan llena de cosas y llena de conocimientos, experiencias y no sé, títulos, tal vez le dicen pastor en alguna iglesia, para que una persona con todo ese poco de cosas pueda recibir la salvación, tiene que despojarse, tiene que quedar totalmente vacío. Permite que, independiente de las personas que hayan entrado el día de hoy, permite que todos puedan quedar vacíos totalmente para que puedan recibir. Hay algunos que ya han recibido, pero me refiero a las personas que aún no han recibido la salvación, las personas que aún no han podido recibir la palabra, que aún no le han podido recibir porque están llenos. Permite que queden vacíos. Te lo pido, Señor, y he orado a ti en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, ya saben, mañana a las 9 de la noche, hora de Perú. Chao.